Comenzamos el tema 3, genes y manipulación genética. Bien, el que os habla pues, es vuestro profesor de Biología y Geología, Jesús Quindío Poveda. Yo soy el profesor del Colegio Nuestra Señora del Rosario y vamos a comenzar con el punto 1, que es un punto que sirve de introducción y que se titula Historia del problema. Bien, determinar la forma exacta del material genético no fue ni mucho menos una tarea fácil. Durante un largo periodo de tiempo fue corriente pensar que el material biológico no tenía que transmitirse necesariamente de una generación a otra. Por lo menos hasta mediados del siglo XVIII, prácticamente pues todos los naturalistas creían que muchos organismos, especialmente los más sencillos, los más primitivos, podían surgir de una forma espontánea. La controversia respecto a este tema continúa hasta el siglo XIX. Como podéis ver en esta imagen, pues se pensaba que a partir de, por ejemplo, un árbol, pues podían surgir otros seres vivos, como veis en ese grabado, pues seres vivos como peces o como aves incluso. Bien, fue Pasteur quien, a partir de una serie de experimentos, demostró que la generación espontánea no era en absoluto viable. En palabras de Pasteur, cada organismo vivo se originaba de otro organismo vivo. El problema fue, por lo tanto, conocer qué partes físicas eran transferidas por los organismos paternos y cuál era el proceso por el que se realizaba dicha transmisión. De hecho, en el siglo XVIII, una vez descubiertos los óvulos y los espermatozoides, pues muchos naturalistas adelantaron la idea de que dentro de estas células sexuales pues se contenía el organismo entero en forma de pequeña miniatura. De hecho, en 1694 Nicolás Hartshöcker descubrió lo que él llamó animalúnculos en el esperma de humanos y de otros animales. La escasa resolución de aquellos primeros microscopios que se utilizaban pues sin duda le hizo parecer que la cabeza del espermatozoide era un hombre completo en miniatura. A raíz de ahí se desataron una gran cantidad de teorías que afirmaban que el esperma era de hecho un hombre pequeño, lo llamaron homúnculo, que se ponía dentro de una mujer para que creciese hasta ser un niño. Estos científicos se conocieron con el nombre de los espermistas. El descubrimiento de la doble hélice surge principalmente de dos linajes. Uno proviene de la genética y se remonta a los conceptos de los antiguos griegos sobre la pangénesis, que suponía que ciertas secreciones del cuerpo de los padres se mezclaban dando origen al hijo, y el otro sobre los estudios acerca de la composición química de ese material hereditario. Históricamente, la búsqueda de ese material hereditario pues comenzó aproximadamente hace un siglo. De hecho, en el siglo XIX hubo varias teorías que buscaban explicar la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. Una de ellas, de hecho, fue la pangénesis, desarrollada por Charles Darwin, pero la genética solo se formalizó como estudio científico con los trabajos de un monje austriaco, Gregor Mendel, que fueron publicados en el año 1866 en la revista de Sociedad de Ciencias Naturales de su localidad, y en ellos, en ese trabajo, se demostraba la existencia de unas unidades hereditarias, esas unidades las llamó factores, que se transmitían de padres a hijos sin mezclarse y siguiendo unas leyes muy sencillas. Desgraciadamente, los estudios de Mendel no fueron tomados en cuenta por los científicos de la época y permanecieron olvidados durante aproximadamente unos 40 años. Fueron redescubiertos hacia 1900 por tres científicos de manera independiente, un holandés, un alemán y un austriaco. Hacia 1850 no estaba todavía claro que el núcleo de las células fuera importante para la vida. En 1866, Ernst Haeckel reconoció que el núcleo interno permitía la transmisión de esos caracteres hereditarios.
lo cual contribuyó a afianzar la noción de que los factores responsables de la herencia debían de estar localizados en el núcleo. El principal científico que determinó la importancia del material que contenía el núcleo fue Friedrich Miesner. Era un bioquímico suizo, nació en 1844, y Miesner fue capaz de desarrollar una técnica para aislar los núcleos, el núcleo celular. Una vez obtenidos los núcleos en forma pura, pues Miesner extrajo un material que tenía un carácter ácido y que él lo llamó nucleína. Este precipitado que él obtuvo, pues observó que no era una sustancia parecida a ninguna otra conocida en aquella época. El análisis químico indicó que además de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, la nucleína contenía una gran cantidad de fósforo, que era un elemento poco usual en las sustancias de origen biológico que se conocían hasta entonces. Inicialmente, de hecho, Miesner pensó que la función de la nucleína era servir como reserva de fósforo, es decir, mantenía el fósforo disponible para cuando la célula lo necesitara. Hacia el final de su vida ya Miesner sospechó que la nucleína realmente podía constituir la base química de la herencia, es decir, podía ser esa sustancia que estaban buscando todos los biólogos de la época. De hecho, en 1889, Richard Altman reportó la obtención de nucleína liberada ya de esas proteínas. Comprobó que la sustancia que encontró seguía siendo rica en fósforo, por lo tanto el fósforo no estaba en esas proteínas, las proteínas más importantes que están asociadas a la molécula de ADN, ya lo conocéis, que son las histonas, y fue el que le dio el nombre a la molécula, digamos, que estaba contenida en el núcleo. El nombre fue ácido nucleico, ya que esa sustancia seguía teniendo un marcado carácter ácido. Bien, pues hasta ahí el punto 1 y en otro vídeo desarrollaremos el punto 2, los nucleótidos.